Módulo número 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Pancreatitis crónica. Las afecciones del aparato digestivo. Enfermedades del páncreas. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, mayo de 2021. Contenido. Cuadro clínico, etiopatogenia y fisiopatología. Valorar antecedentes. Diagnóstico diferencial. Exámenes complementarios. Generales, radioisótopo, imagenológico y endoscópico. Tratamiento médico quirúrgico. Establecer criterios de ingreso, alta y seguimiento de los pacientes. Evolución y pronóstico de la pancreatitis. Orientar medida de prevención y promoción de salud. Definición. La pancreatitis crónica, un síndrome con varios factores predisponentes de riesgo, culmina en una vía final común de daño pancreático irreversible permanente que se caracteriza por inflamación crónica, destrucción de las estructuras celulares, acinares, normales y fibrosis. La pancreatitis crónica evoluciona, de ordinario, después de varios episodios de pancreatitis aguda, algunos de ellos subclínicos, pero resulta difícil detectar la transición entre la pancreatitis aguda y la crónica. Epidemiología. La prevalencia de la pancreatitis crónica sintomática en los países occidentales se acerca a 50 por 100.000 habitantes y la incidencia estimada es de 5 a 12 casos por 100.000. La pancreatitis crónica da cuenta de unas 125.000 consultas médicas y 25.000 ingresos hospitalarios al año en Estados Unidos. Curiosamente, la prevalencia de los signos histológicos de pancreatitis crónica en los estudios de autopsia roza el 5%. Al parecer, muchas personas experimentan un daño crónico en el páncreas como consecuencia del envejecimiento normal, otras enfermedades o la exposición a toxinas, por ejemplo consumo social de alcohol, por más que, a lo largo de la vida, no manifiesten ningún síntoma o signo de la pancreatitis crónica. Biopatología. Los episodios repetidos de inflamación aguda, sean clínicos o subclínicos, acaban modificando el medio inflamatorio del páncreas y desplazándolo hacia la inflamación crónica, destrucción celular y activación de las células estrelladas del páncreas, con la fibrosis consiguiente. Este proceso se autoperpetúa y explica los rasgos histológicos característicos. La fibrosis crónica reemplaza de manera gradual la inflamación aguda. La fisiopatología del dolor, el síntoma más habitual de la pancreatitis crónica, es compleja y en ella intervienen la nocicepción pancreática local y las respuestas centrales. El dolor asociado a la pancreatitis crónica origina una hiperalgesia visceral, medular y central y puede autoperpetuarse, incluso si se ofrece un tratamiento satisfactorio de la inflamación. Alcohol y tabaco. El alcohol causa cerca del 40% de todas las pancreatitis crónicas en Estados Unidos y otros países desarrollados. Al igual que la pancreatitis aguda, que precede de forma clínica, y a veces subclínica, a la crónica, se precisa, de ordinario, una ingestión sustancial y prolongada de alcohol, de aproximadamente 5 a 8 unidades diarias de bebida durante más de 5 años. El riesgo de la pancreatitis crónica solo llega al 2 a 5% entre los enfermos que consumen esta cantidad de alcohol, es decir, existen otros cofactores importantes como rasgos genéticos específicos o el consumo de cigarrillos. Hay también pruebas de que el tabaco, por sí solo, puede causar una pancreatitis crónica y de que el tabaquismo responde hasta del 25% de los casos. La combinación de alcohol y tabaco opera de manera sinérgica en la génesis de la pancreatitis crónica. Genética. La pancreatitis hereditaria es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza por la aparición temprana de pancreatitis aguda y crónica, el desarrollo de insuficiencia pancreática exocrina y endocrina y un riesgo elevadísimo de adenocarcinoma ductal del páncreas. Las mutaciones del gen del tripsinógeno determinan, al parecer, un incremento de la función, de forma que el tripsinógeno mutante, una vez activado hacia tripsina, resulta difícil de inactivar.
Esta tripsina, si por su cuantía desborda los mecanismos protectores habituales, activa otras enzimas pancreáticas produciendo daño glandular y, por último, pancreatitis crónica. Uno de los mecanismos protectores es el inhibidor de la tripsina llamado SPINK1. Las mutaciones con pérdida de la función de SPINK1 predisponen a la pancreatitis crónica, pero, a diferencia de las mutaciones de tripsinógeno, no bastan para inducirla. Las mutaciones funcionalmente relevantes del regulador de la conductancia en la quística dan lugar a fibrosis quística, que puede asociarse a pancreatitis crónica y atrofia del páncreas. Ciertas mutaciones de regulador de la conductancia en la fibrosis quística predisponen a la pancreatitis crónica sin ocasionar las manifestaciones sinopulmonares de la fibrosis quística. Las mutaciones combinadas de SPINK1 y regulador de la conductancia en la fibrosis quística aumentan de manera particular el riesgo de pancreatitis crónica. Otras mutaciones y polimorfismos asociados a esta enfermedad son las de los genes de la quimotripsina C y del receptor detector de calcio. Los polimorfismos de la claudina 2, un gen ligado al cromosoma X, actúan de manera sinérgica con el alcohol y explican, en parte, el riesgo elevado de pancreatitis crónica alcohólica de los varones. Otras causas. La pancreatitis autoinmunitaria suele presentarse como una masa, con ictericia obstructiva, que simula un cáncer. También se manifiesta por pancreatitis crónica y, rara vez, aguda. La pancreatitis autoinmunitaria de tipo 1, que suele producirse en la quinta y sexta décadas de la vida, caracteriza por edema focal o difuso del páncreas, elevación de la inmunoglobulina G4 en el suero y afectación de otros órganos. Son frecuentes las estenosis biliares, la inflamación de las glándulas salivales, la fibrosis retroperitoneal y las lesiones renales. El examen histológico revela una infiltración de estos órganos por células inflamatorias crónicas, en especial por células plasmáticas portadoras de inmunoglobulina G4 en su superficie. La diana de este proceso autoinmunitario se ignora. La pancreatitis autoinmunitaria de tipo 2 se limita al páncreas y afecta a un grupo etario más extenso, incluida la infancia. Pancreatitis tropical. La pancreatitis tropical se da sobre todo en el sur de la India. Sus manifestaciones características abarcan el inicio en la infancia, la insuficiencia exocrina, las calcificaciones pancreáticas difusas y la inevitable diabetes. Existe un marcado componente genético, SPINK1 y, aunque se han propuesto otros cofactores como desnutrición y toxinas alimentarias. Esta enfermedad es cada vez más rara en el sur de la India, y las pancreatitis crónicas en esta zona son producidas cada vez con más frecuencia por el alcohol y el tabaco. La pancreatitis aguda recidivante o grave, sobre todo el episodio agudo grave que provoca una necrosis sustancial de la glándula, destruye suficiente tejido para causar una insuficiencia exocrina y endocrina. Además, las enfermedades que ocasionan ataques repetidos de pancreatitis llevan a una pancreatitis crónica. La hipertrigliceridemia, que produce pancreatitis aguda y habitualmente crónica, constituye un ejemplo. Manifestaciones clínicas. El síntoma más habitual de la pancreatitis crónica es el dolor, episódico o constante, que suele localizarse en el epigastrio y se irradia a la espalda. El dolor, si es intermitente, se puede calificar como una pancreatitis aguda o un brote agudo de pancreatitis crónica. Si el dolor es intenso, aparecen náuseas y vómitos. El dolor empeora, mejora o se estabiliza a lo largo del tiempo. El dolor es el síntoma principal que motiva la consulta con el médico y el síntoma que más merma la calidad de vida. Un número reducido de pacientes no presenta dolor, sino insuficiencia exocrina, esteatorrea, pérdida de peso, o endocrina, diabetes. Muchos pacientes acuden, al principio, con un episodio de pancreatitis aguda y luego experimentan pancreatitis crónica. Otros manifiestan una pancreatitis crónica evidente desde el principio. La enfermedad tiende a progresar con el tiempo, aun cuando se erradique la causa original, por ejemplo alcohol. Diagnóstico. El diagnóstico se sospecha por la clínica y se confirma mediante pruebas del daño estructural del páncreas o de la alteración de su función.
La pancreatitis crónica es una enfermedad lentamente progresiva y pueden pasar años sin que se aprecie un daño glandular, por ejemplo en la tomografía computarizada, o una insuficiencia funcional, por ejemplo esteatorrea o diabetes. La exactitud de todas las pruebas diagnósticas es mayor si la enfermedad está muy avanzada y menor en las etapas iniciales. El diagnóstico precoz, en el momento de dolor intenso, pero con un resultado normal o equívoco del estudio de imagen, resulta difícil. Un número relevante de enfermos con pancreatitis crónica no muestra ninguna causa clara. Según los modernos estudios, en hospitales de referencia, casi la mitad de las mujeres y la cuarta parte de los hombres presentan una pancreatitis crónica idiopática. Algunas de las mutaciones genéticas podrían incrementar el riesgo concreto de un enfermo, pero las pruebas genéticas pueden no estar disponibles o simplemente no existir. Incluso si se solicita una prueba genética, muchos de los análisis de cribado comercializados, por ejemplo de regulador de la conductancia en la fibrosis quística, solo examinan un porcentaje reducido de todas las mutaciones conocidas y el resultado no siempre influye en el tratamiento. Se aconsejan pruebas genéticas de tripsinógeno si los antecedentes familiares apuntan a un trastorno autosómico dominante. En otros casos, el enfermo consume alcohol de manera oculta o es fumador. Pruebas de la estructura pancreática. Las radiografías simples de abdomen revelan, a veces, calcificaciones pancreáticas difusas o locales de pacientes con una pancreatitis crónica avanzada. Estos signos son bastante poco sensibles, pese a su especificidad para la pancreatitis crónica. La ecografía de abdomen tiene una precisión limitada porque no se ve todo el páncreas. La dilatación del conducto pancreático, las calcificaciones pancreáticas, la atrofia glandular o las alteraciones de la textura ecógena solo aparecen en un 60% de las ocasiones. La tomografía computarizada es la prueba diagnóstica más usada frente a la pancreatitis crónica. Permite obtener imágenes de gran calidad del páncreas y del conducto pancreático. Los signos característicos comprenden dilatación de la vía pancreática, calcificaciones ductales o parenquimatosas y atrofia. Estas alteraciones estructurales tardan años en aparecer, de modo que la tomografía computarizada resulta poco precisa en las etapas iniciales o en las pancreatitis crónicas menos avanzadas. Al igual que la tomografía computarizada, la resonancia magnética proporciona imágenes detalladas del páncreas y la adición de la colangiopancreatografía por resonancia magnética facilita una evaluación aún mejor de la forma del conducto pancreático. En algunos centros se administra secretina durante la colangiopancreatografía por resonancia magnética, porque facilita la visualización del conducto pancreático. Colangiopancreatografía. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica ofrece las imágenes más detalladas del conducto pancreático. Las alteraciones del conducto abarcan dilatación, irregularidad, cálculos ductales y estenosis. Estos signos no son completamente específicos de la pancreatitis crónica y pueden observarse en otras situaciones, como el cáncer de páncreas, después de colocar una endoprótesis en el conducto pancreático en personas muy mayores. La CEPRE solo debe efectuarse cuando esté indicado realizar tratamiento en el conducto pancreático, debido a su riesgo. La ecoendoscopia ofrece imágenes muy detalladas del parénquima y del conducto pancreático sin el riesgo de la CEPRE. Un resultado normal de la ecoendoscopia descarta una pancreatitis crónica, pero una anomalía importante hace pensar, desde luego, en una pancreatitis crónica. No obstante, en muchos estudios de ecoendoscopia se obtienen resultados intermedios que no son específicos de la pancreatitis crónica. Pruebas de función pancreática. El tripsinógeno sérico disminuye de forma anómala en la pancreatitis crónica muy avanzada. Los pacientes con pancreatitis crónica suficientemente intensa para producir una insuficiencia funcional, por ejemplo esteatorrea, presentan valores inferiores a 20 nanogramos por mililitro. La concentración sérica de amilasa y lipasa tiene poca utilidad para el diagnóstico de la pancreatitis crónica. La glucosa sérica se eleva si hay insuficiencia endocrina. La cuantificación de la grasa en las heces recogidas durante 72 horas, durante la toma de una dieta rica en grasa, permite documentar la esteatorrea, pero apenas se evalúa. El análisis cualitativo de la grasa con la tinción de Sudán de una muestra fecal ofrece una escasa sensibilidad y especificidad.
La concentración fecal de lactasa pancreática disminuye en la pancreatitis crónica avanzada con esteatorrea. Una elastasa fecal inferior a 100 mg por gramos de heces hace pensar en una pancreatitis crónica avanzada. Esta prueba se puede efectuar si el paciente recibe tratamiento con enzimas pancreáticas. Una de las pruebas de la función pancreática consiste en introducir un tubo duodenal y administrar una dosis suprafisiológica de secretina. Se recogen las secreciones pancreáticas durante 1 hora y se analiza en ellas la concentración de bicarbonato. Un estudio normal se define por una concentración máxima de bicarbonato superior a 80 miliequivalentes. Esta prueba se torna anómala en la pancreatitis antes que cualquier otra, pero no está muy difundida. La alternativa basada en la endoscopia, en lugar de la inserción de la sonda, posee una sensibilidad algo menor. Enfoque diagnóstico. Conforme avanza la enfermedad, casi siempre a lo largo de años, el daño estructural y funcional se acumula hasta el punto de que prácticamente todas las pruebas diagnósticas dan un resultado positivo. El diagnóstico se puede establecer o se habrá establecido ya, en la mayoría de los casos, mediante pruebas de dual como la tomografía computarizada o la resonancia magnética. La ecoendoscopia y la CEPRE casi nunca se precisan para el diagnóstico de una pancreatitis crónica de larga evolución. El problema diagnóstico reside en los casos que acuden con un síndrome doloroso intenso, compatible con una pancreatitis aguda, pero con un resultado normal en la tomografía computarizada o resonancia magnética. La técnica preferida en estas ocasiones es la ecoendoscopia, salvo que se tenga acceso a una prueba funcional basada en secretina. No se debe efectuar la CEPRE con fines exclusivamente diagnósticos, dado el riesgo de complicaciones, sobre todo pancreatitis post-CEPRE. Tratamiento. Dolor abdominal. Los pseudoquistes, la obstrucción de un órgano hueco circundante, por ejemplo duodeno o colédoco, y el carcinoma superpuesto pueden causar un dolor crónico. En general, basta con una tomografía computarizada o resonancia magnética de buena calidad para descartar estas posibilidades y elegir el tratamiento adecuado. Si un paciente presenta un conducto pancreático dilatado, por lo común mayor 5 milímetros, se puede someter a tratamiento endoscópico y descompresión quirúrgica para aliviar el dolor. Si no hay dilatación ductal, en general no se recomienda el tratamiento endoscópico y quirúrgico, sino que se pasa al tratamiento conservador. Tratamiento conservador. El tratamiento conservador comienza con una tentativa enérgica y estructurada que facilite al paciente la abstinencia del alcohol y del tabaco. La mayoría de los enfermos requiere analgésicos. Se puede empezar por los menos potentes, por ejemplo, tramadol, 50 mg 4 veces al día, aunque muchos enfermos requieren una medicación más fuerte o se benefician de un preparado complementario, por ejemplo, gabapentina, pregabalina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o antidepresivos tricíclicos, para potenciar el efecto opiáceo. Los antioxidantes, mezclas de selenio, vitamina C y C, beta-caroteno y metionina, se han ensayado en 2 estudios aleatorizados con tamaño muestral grande, con un resultado contradictorio. El tratamiento con enzimas pancreáticas puede surtir cierto efecto beneficioso sobre el dolor. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se puede usar para dilatar las estenosis ductales y colocar endoprótesis. Los cálculos ductales, si no son demasiado grandes ni están impactados, también se pueden extraer. La litotricia de los cálculos de mayor tamaño es necesaria, casi siempre, para disgregar el cálculo hasta fragmentos manejables. Desde el punto de vista técnico, esta modalidad surte efecto en más del 80% de los pacientes seleccionados de forma cuidadosa. El dolor desaparece en el 70 al 80% de las ocasiones. Por desgracia, solo un subgrupo de los enfermos con pancreatitis crónica presenta una anatomía ductal susceptible de este tratamiento. Ecoendoscopia. El bloqueo del plexo celíaco guiado mediante ecoendoscopia y basado en el uso de un anestésico local y un esteroide, o la neurólisis, en la que se emplea alcohol absoluto, reducen el dolor de la pancreatitis crónica durante semanas o meses.
Sin embargo, no se ha probado la durabilidad de estas medidas que, en el mejor de los casos, poseen un efecto temporal. Cirugía. La cirugía para descomprimir el conducto pancreático ofrece resultados más eficaces y duraderos que el tratamiento endoscópico de la pancreatitis crónica. La técnica más habitual pasa por la incisión longitudinal del conducto pancreático desde el cuerpo del páncreas hasta un punto lo más cercano posible al duodeno. El conducto fileteado se superpone con una asa de Rux desfuncionalizada. En el quirófano se inciden las estenosis ductales y se pueden extraer los cálculos del conducto. Es un procedimiento relativamente sencillo si el conducto pancreático está dilatado, más de 5 milímetros, y preserva el parénquima pancreático al máximo. La analgesia a corto plazo es buena, más del 80%, y la mitad obtiene un alivio prolongado del dolor. Otras intervenciones quirúrgicas frente al dolor son la resección pancreática parcial, casi siempre de la cabeza glandular. Las técnicas más ambiciosas, como la pancreatoduodenectomía y la pancreatectomía total, asociada en general con el autotrasplante de cultivo de células de los islotes, se aplican como último recurso en un número muy reducido de centros especializados. Tabla 144, 1. Causas de pancreatitis aguda. Etiología. La colelitiasis. Colelitiasis se detecta mejor en la ecoendoscopia. Microlitiasis. Fármacos y toxinas. Etanol y metanol. Tabaco. Azatioprina, 6, mercaptopurina, pentamidina, diranosina, sulfonamidas, tiácidas, dovalproico y otros. Habitualmente idiosincrásica. Veneno de escorpión causada por hiperestimulación de la secreción pancreática. Insecticidas. Metabólica. Hipertrigliceridemia. En general se precisan cifras de triglicéridos más 1000 miligramos por decilitros. Hipercalcemia. Traumatismo post-CPRE. El riesgo varía con la indicación y se puede reducir con los antiinflamatorios no esteroideos por vía rectal y endoprótesis en el conducto pancreático. Traumatismo contuso o penetrante. Postoperatorio. Obstrucción del conducto pancreático. Estenosis benigna del conducto pancreático. Estenosis benigna de la ampolla. Por ejemplo, celiaquía, divertículo. Adenoma o adenocarcinoma. Ampollar. Adenocarcinoma ductal pancreático. Neoplasia mucinosa papilar. Intraductal. Páncreas divisum. Disfunción del esfínter de Oddi. Controversia. Infecciones. Citomegalovirus, parotiditis, rubéola, Coxsackie B. Cándida, histoplasmosis. Ascaris. Genética. Mutaciones de tripsinógeno. Mutación suficientemente intensa para causar enfermedad. Mutación de regulador de la conductancia en la fibrosis quística. Mutaciones o polimorfismos que predisponen a la pancreatitis. Mutación de SPINK1. Otros, quimotripsina C, receptor sensible al calcio, claudina 2, otros. Pancreatitis autoinmunitaria. Tipo 1. Tipo 2. En el tipo 1 puede observarse una elevación de la inmunoglobulina G4 sérica. Pancreatitis idiopática. Tabla 144, 2. Complicaciones de la pancreatitis aguda. Complicación. Ejemplos. Complicaciones generales. Hipotensión y shock. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Insuficiencia renal aguda. Coagulación intravascular diseminada. Hipocalcemia. Hipertrigliceridemia. Hiperglucemia. Encefalopatía y coma. Hemorragia digestiva. Úlcera de estrés. Pseudoaneurisma. Complicaciones locales. Colección aguda de líquido peripancreático. Pseudoquiste. Necrosis pancreática, infectado o estéril. Colección necrótica aguda. Necrosis pancreática compartimentada. Obstrucción duodenal o biliar. Tabla 144, 3. Pruebas diagnósticas de la pancreatitis crónica. Las pruebas estructurales podrían incluir procedimientos como la biopsia, la ecoendoscopia, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, colangiopancreatografía por resonancia magnética, la tomografía computarizada, la ecografía, y la radiografía simple. Las pruebas funcionales como la prueba hormonal, la secretina con tubo duodenal, o tubo endoscópico, además, podrían involucrar el análisis de varias sustancias, como la elastasa fecal, la tripsina sérica, la grasa fecal, la glucemia, y las células acinares. Tabla 144, 4. Tratamiento del dolor asociado a la pancreatitis crónica. Tratamiento conservador. Ejemplos. Abstinencia del alcohol y del tabaco. Analgésicos y medicamentos adyuvantes. Antioxidantes. Enzimas sin recubrimiento entérico. Neurólisis. Ejemplos. Bloqueo del plexo celíaco. Lisis guiada por ecoendoscopia. Guiada por tomografía computarizada. Tratamiento endoscópico. Ejemplos.
endoprótesis, extracción del cálculo, litotricia y por último el tratamiento quirúrgico. Ejemplos: pancreatoyeyunostomía, operación de Puestou modificada, resección parcial del páncreas, operación de Whipple, resección de la cabeza del páncreas con preservación duodenal, otras. Pancreatectomía total con autotrasplante de células de los islotes. Tabla 144, 5. Tratamiento enzimático de la insuficiencia pancreática exocrina. Para tratar el dolor se usan preparaciones sin recubrimiento entérico. Para la insuficiencia exocrina se precisa cotratamiento con medicación reductora del ácido si se emplean preparaciones sin recubrimiento entérico. Ejemplos de productos: Zempe, Creon, Pancreace, Ultresa, Persie y el Biocace. Insuficiencia exocrina. La esteatorrea y la mala digestión solo aparecen en el momento en que se pierde el 90% de la secreción enzimática del páncreas, pasados 5 a 10 años de la pancreatitis crónica, como mínimo. El paciente advierte adelgazamiento y deposiciones oleosas y no siempre presenta diarrea. Los enfermos con pancreatitis crónica e insuficiencia exocrina digieren mal las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono, pero la maldigestión de grasas es la más intensa. Aparte del adelgazamiento es frecuente una malabsorción de vitaminas liposolubles, en particular vitamina D. El análisis de las heces recogidas durante 72 horas es el método más preciso para documentar la esteatorrea y calibrar la eficacia del tratamiento, pero apenas se realiza. La alternativa óptima al análisis de la grasa en heces de 72 horas son las manifestaciones clínicas y una elastasa fecal inferior a 100 mg por gramos, unidas a una respuesta adecuada al tratamiento de reposición enzimática. Las enzimas pancreáticas comprenden preparaciones con recubrimiento entérico, cápsulas, y sin él, comprimidos. Las preparaciones sin recubrimiento entérico son los preparados preferidos cuando el objetivo es aliviar el dolor. También se utilizan para tratar la insuficiencia exocrina, aunque las preparaciones con recubrimiento entérico se emplean más en esta indicación. En estos momentos no hay ningún preparado genérico. El objetivo del tratamiento enzimático es administrar, como mínimo, el 10% de la producción pancreática normal con cada comida, y se traduce en unas 90.000 unidades US de lipasa cada vez. La mayoría de los pacientes continúa teniendo algunas enzimas digestivas y presenta un incremento compensatorio de la lipasa gástrica, por lo que no es necesario prescribir la dosis completa de 90.000 unidades US con cada comida. Parece razonable empezar con una dosis de 50.000 a 70.000 unidades de lipasa por comida y evaluar después la respuesta clínica. Figura 144, 1. En la tomografía computarizada se aprecia una zona grande de páncreas que no se realza con el contraste, flecha, administrado por vía intravenosa y que es compatible con una necrosis pancreática. Figura 144, 2. Tomografía computarizada de un paciente con calcificaciones pancreáticas difusas tras una pancreatitis crónica de larga evolución, flechas. Figura 144, 3. En la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica aparece un conducto pancreático muy irregular con zonas de dilatación y estrechamiento en un caso de pancreatitis crónica, flechas. Figura 144, 4. Ecoendoscopia de un paciente con pancreatitis crónica en la que se aprecia un conducto pancreático dilatado, marcas en los bordes del conducto pancreático. Figura 144, 5. En la tomografía computarizada se aprecia un gran pseudoquiste, flechas negras. Además, se observa ascitis alrededor del hígado, flechas blancas, causada por la fuga desde el pseudoquiste, ascitis pancreática. Preparaciones sin recubrimiento entérico. Si se emplean preparaciones sin recubrimiento entérico, se necesita asociar un antagonista hidrógeno o un inhibidor de la bomba de protones para evitar la desnaturalización de las enzimas por el ácido, un aspecto crítico. Las enzimas deben administrarse durante e inmediatamente después de la IDAS. Los suplementos de vitamina D y calcio están indicados, ya que la osteoporosis y la osteopenia suceden con gran frecuencia.
A veces se necesitan, además, suplementos de otras vitaminas liposolubles e hidrosolubles. En general, el tratamiento satisfactorio de reposición enzimática se define como un incremento de peso, la ausencia de sustancias oleosas visibles en la deposición y la normalización de las vitaminas liposolubles. El fracaso del tratamiento enzimático suele obedecer a la administración de una dosis insuficiente. La primera medida consiste en incrementar la dosis hasta la plena de 90.000 unidades US con las comidas y favorecer el cumplimiento. Entre los enfermos que toman preparaciones sin recubrimiento entérico se incrementará la dosis del antagonista hidrógeno o del inhibidor de la bomba de protones para reducir la destrucción de las enzimas por el ácido. Es posible que algunos enfermos no respondan por la presencia de una segunda enfermedad, por ejemplo sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que contribuye a la malabsorción. Insuficiencia endocrina. La diabetes mellitus es una complicación tardía de la pancreatitis crónica. Algunos enfermos sufren una diabetes de tipo 2 y otros de tipo 3C, en la que disminuye la secreción tanto de insulina como de glucagón. En este último caso, un tratamiento muy radical puede ocasionar hipoglucemia que no revierte con el pico natural y habitual de glucagón. La hipoglucemia inducida por el tratamiento resulta, a veces, mortal en esos casos, sobre todo si se suma una malnutrición. Así pues, durante el tratamiento hay que evitar un control excesivamente riguroso de la glucosa. Complicaciones. Los pseudoquistes, si se detectan en casos de pancreatitis crónica, suelen estar maduros y disponer de una cápsula visible que los rodea. Al igual que en la pancreatitis aguda, los pseudoquistes de la pancreatitis crónica no requieren tratamiento si no producen síntomas ni crecen con rapidez. En cambio, los pseudoquistes sintomáticos precisan drenaje mediante técnicas endoscópicas, percutáneas o quirúrgicas. El contenido del pseudoquiste puede escapar hacia el compartimento peritoneal, ascitis pancreática, o hacia el tórax, derrame pleural de origen pancreático. Los enfermos suelen acudir con distensión abdominal o disnea, respectivamente, y no con dolor abdominal. La concentración de amilasa en el líquido excede, por lo general, de 4.000 unidades por litro. El tratamiento endoscópico, mediante la colocación de una endoprótesis a través de la conexión entre el pseudoquiste y el conducto pancreático, es muy eficaz en esta situación. Las neoplasias quísticas precisan resección. Los rasgos que denotan una neoplasia quística comprenden un quiste de pared gruesa o nódulos en la pared, un quiste con varias tabicaciones internas o un quiste de un paciente que no refiere una historia de pancreatitis. La pancreatitis crónica también representa un importante factor de riesgo para el adenocarcinoma ductal pancreático. El riesgo a lo largo de la vida roza el 4 al 5% y es mucho más alto entre los enfermos con pancreatitis hereditaria o fumadores. Igualmente, a veces cuesta mucho distinguir el cáncer de una enfermedad benigna, sobre todo en los casos de pancreatitis autoinmunitaria. Prevención. En estos momentos no existe ningún método fiable para prevenir la pancreatitis crónica, por más que algunos enfermos, con menos episodios de pancreatitis aguda, tengan menos posibilidades de sufrir una pancreatitis crónica. Los pacientes con riesgo de sufrir una pancreatitis crónica y aquellos con episodios recidivantes de pancreatitis aguda deberían evitar el alcohol y el tabaco. Las personas con una pancreatitis autoinmunitaria precisan tratamiento con esteroides para reducir el riesgo de progresión. Pronóstico. El pronóstico de la pancreatitis aguda depende mucho de la causa, así como del consumo asociado de tabaco y del consumo continuado de alcohol. Si se realiza un seguimiento prolongado, la mayoría de los pacientes acaba con insuficiencia exocrina o endocrina pasados 10 o 20 años. La supervivencia de los enfermos con pancreatitis crónica es menor que la de los controles coetáneos. La muerte no suele atribuirse a la pancreatitis propiamente dicha, sino a una neoplasia maligna, complicaciones postoperatorias o complicaciones por el consumo de tabaco y alcohol. En conjunto, la tasa de supervivencia a los 10 años se aproxima al 70% y a los 20 años al 45%. El riesgo más alto de mortalidad lo corren los pacientes de mayor edad, los fumadores y los que consumen alcohol.